Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad y su emisora en Internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes en el programa que presentaremos para divulgar pensamientos, resultados de investigaciones y otros aspectos sobre problemas jurídicos de actualidad en la región y en el país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES-radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Precisamente el día de hoy estaremos hablando sobre los 10 años del sistema penal acusatorio. Para eso tenemos como invitado al doctor Alejandro de Castro. El doctor Alejandro de Castro es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Constitucional comparado de la Universidad Externa de Colombia, en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, diplomado en Derechos Fundamentales de la Universidad de Antioquia, diplomado en Casación Penal de la Universidad de Medellín, recibe entrenamiento en juicios orales en el National Judicial College de Reno, Nevada, Estados Unidos. Estudió en técnicas avanzadas de contrainterrogación en la California Western School of Law de San Diego, California, Estados Unidos. Tuvo capacitación para el nuevo proceso penal acusatorio y técnicas de juicio oral en la Defensoría del Pueblo, USAID. Tengo entendido que el doctor Alejandro de Castro también ha dirigido la barra de abogados de Defensoría del Pueblo en la ciudad de Medellín y es un abogado litigante exitoso en materia de juicio oral en derecho penal. Igualmente tenemos como coentrevistador invitado al estudiante de la Facultad de Derecho, Santiago Villamil. Un cordial saludo, doctor Alejandro. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Mil gracias por la invitación, doctor. Muy bien, doctor Alejandro, este año cumple 10 años la legislación procesal penal que actualmente nos está gobernando. Yo quisiera saber, y esta es una pregunta en apariencia muy conclusiva, una pregunta que es introductoria pero muy conclusiva a la vez, es si el sistema penal actual sí ha tenido los efectos esperados con el tránsito normativo que se dio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Bueno, lo que se buscaba era que el efecto era que los procesos fueran más rápidos, los juicios también fueran más rápidos, que la justicia fuera una justicia más pública, más visible para el ciudadano, que la defensa o el derecho a defenderse del acusado, del imputado, también fuera más eficaz, con más recursividad, más acceso a medios, a posibilidades de defensa. Entonces, dependiendo de la variable que analicemos, habría que decir que sí y que no. Por ejemplo, en el tema de la prontitud, de la celeridad, desafortunadamente, pues todos vemos a diario que no es así, porque se ha vuelto una justicia muy lenta, se ha vuelto contradictorio porque se supone que es por audiencias, que todo debe salir muy rápido y no ha sido así por la congestión misma del sistema. Eso se debe pues a muchas razones que iremos enunciando. En cuanto al tema de que sea una justicia más pública, creo que sí se ha logrado el objetivo porque ya a diario en todos los noticieros prácticamente uno escucha información sobre casos, imágenes de los medios en las mismas audiencias y la gente ha tenido ya desde el sistema acusatorio la posibilidad de que los casos y los asuntos judiciales no sean tan misteriosos como tan ocultos. La gente ya se entera con más facilidad de qué está pasando y ni decir que como es por audiencias, pues cualquier persona tiene libre acceso a esas audiencias y los medios de comunicación nos mantienen al día en eso. Entonces, ese punto creo que sí se ha logrado. Ha sido una justicia más, podríamos decir, transparente y pública que la que había antes, que era un sistema escritural. Y en cuanto al tercer punto, también es un punto a favor, donde hay un luz verde, es positivo porque el sistema acusatorio ha facilitado el ejercicio del derecho a la defensa. ¿En qué medida? Primero, porque obligó a fortalecer la Defensoría Pública, que si bien existía antes, este sistema la puso a prueba y ha generado que tenga un papel protagónico la Defensoría Pública para poder proveer en serio de abogados a cada uno de esos acusados.
Recordemos que antes existía la figura del defensor de oficio, que era pues prácticamente cualquiera. En cambio ahora hay un grupo de profesionales realmente capacitados, encargados de defender a estas personas. Básicamente en esos puntos podemos hacer un balance. El primero es donde más se cuestiona el tema. Repito, de ahí surgen varias variables, las vamos a ir desarrollando. Es negativo en esos otros puntos. Para mí es positivo el sistema. El balance en general entonces sería positivo. Depende del énfasis que uno le quiera hacer a alguna de las variables. Para los que es más importante que la justicia funcione con rapidez y con prontitud, el balance es muy negativo, porque es muy demorado todo y está colapsado el sistema. Para los que consideren que lo más importante es la medición de la capacidad y el acceso a verdaderas herramientas de defensa y a un proceso debido, el balance es positivo, porque este sistema es mucho más garantista o estructurado para permitir una defensa en pie de igualdad con la acusación que el anterior. Y para quienes, por ejemplo, valoren mucho esa publicidad, esa transparencia, ese saber qué están haciendo los jueces y los operadores del sistema, va a ser positivo. Entonces depende. Lo que uno ve en las noticias y la opinión general es que es negativo, pero es negativo porque se acentúa mucho el tema de la congestión, el tema de la dilación, de la demora, y de cómo está colapsado el sistema por la cantidad de investigaciones, la mínima posibilidad de desarrollarlas competentemente por la Fiscalía y todo lo que está entrando para ser fallado por los jueces, que los tiene en un gran problema de congestión. Ahí es negativo. Doctor de Castro, ¿cuáles son las principales razones que usted considera de la congestión? Bueno, primero la política pública del Estado, consistente en penas altas y todo orientado a privilegiar la detención preventiva, afectando o minimizando lo que es la esencia de estos sistemas, que es la posibilidad de terminar anticipadamente los casos. De lo que siempre lo que siempre nos habían dicho es que en los sistemas acusatorios más o menos un 5%, máximo un 10% de los casos deben ir a un juicio y el otro 95-90% deben terminar anticipadamente. ¿Cómo? A través de negociaciones, preacuerdos, aceptaciones de responsabilidad, ejercicio del principio de oportunidad, etcétera. Eso es lo que siempre nos han dicho. Eso no se ha dado en estos 10 años. Se ha más bien invertido. Más o menos el 90-95% de los casos van a juicio y, bueno, no sé si tanto, pero mucho más de lo que debería ser va a juicio y una porción pequeña es lo que está terminando como debería ser. ¿Y la causa de esto es cuál? Y entonces sería la primera razón. La política pública, la política criminal, podríamos ser más exactos, consistente en, para satisfacer a la opinión pública y recoger sensaciones de casos coyunturales, aumentar las penas, prohibir ese tipo de determinaciones anticipadas mediante la negación de beneficios, y eso lo que lleva es a forzar al imputado, al acusado, a irse al juicio. Porque si la persona le dicen, así usted acepte, no va a tener ninguna rebaja, así usted negocie, no le vamos a dar ninguna situación más beneficiosa que si lo condenan en un juicio, pues la persona no tiene nada que perder, entonces se va a un juicio. ¿Y eso en qué ya se ha traducido, por ejemplo? En la Ley 1453 del 2011, que dice que en casos de flagrancia solo se rebaja una cuarta parte de la pena, cuando normalmente es hasta el 50% de la pena. Ahora es hasta una cuarta parte de la pena, o una cuarta parte de la pena en la práctica, o sea, un 12.5%. Estamos hablando que de una pena, por decir algo, de 100 meses de prisión, entonces 12.5 meses es la rebaja que tendría una persona para evitar ir a juicio. La gente no se allana, no acepta cargo en esas condiciones, porque finalmente es tan insignificante la pena, o sea, de pasar a 100, entonces no serían los 100, sino que serían 85, por decir algo, haciendo la reducción del 12.5, entonces no justifica, pero no se va a juicio. Otro caso, los delitos sexuales. Ahí no hay derecho a ningún beneficio cuando la víctima es un menor de edad. Entonces una persona ya, en el ejemplo de los 100 meses, ya ni siquiera el 12.5, nada. Entonces si él acepta los cargos, tendría los mismos 100 meses. ¿Qué hace la persona? Se va al juicio, porque no tiene nada que perder. Y así hay infinidad de situaciones que lo que han ido haciendo es erosionar esa vía o válvula principal de escape que debe tener todo sistema acusatorio, y es minimizar los casos que van a juicio.
Y esa es una de las razones por las cuales las cosas están así. La otra, el deficiente funcionamiento que está teniendo la Fiscalía, porque como es una Fiscalía con tan pocos recursos, y cuando lo digo es en términos concretos, porque puede que a nivel global las estadísticas pues pueden con todo. Entonces uno le pueden decir, no, es que en Colombia hay no sé cuántos miles de fiscales, el presupuesto de la Fiscalía es de yo no sé cuántos miles de millones de pesos, pero en términos prácticos uno habla con los fiscales y el fiscal le dice, yo tengo 200 investigaciones y tengo un investigador de policía judicial, que lo tengo que compartir con otros 3 fiscales. Yo tengo investigaciones, por ejemplo, le dicen los fiscales, de delitos contra la administración pública donde necesito contadores, peritos y no tengo contador. O le dicen, yo tengo un investigador de policía judicial que me lo cambian cada 8 meses. Cuando ya lleva avanzada la investigación, llega uno nuevo que no sabe qué estaba haciendo el otro y tiene que retomar el caso desde el principio. Entonces, los mismos fiscales, ¿cómo así que un fiscal con 100, 200 o más investigaciones? Eso genera también la congestión en la justicia porque no dan abasto, no pueden hacer el trabajo eficazmente, se generan fallas en la investigación que obviamente en su derecho la parte defendida va a aprovechar y eso ¿qué va a generar? Irse a juicio a lograr un resultado favorable, repito, es el derecho que tiene la parte acusada y el que tiene que probar es el Estado, pero por esas fallas entonces muchas veces justifica entre comillas, congestionar el sistema, termina congestionado porque se van a juicio porque saben que la Fiscalía no tiene las herramientas para desvirtuar la presunción de inocencia y la falla está en el Estado. Entonces son muchas razones estructurales y de peso. El problema no es del sistema, y eso hay que decirlo porque se oyen voces pues de que entonces volvamos a lo anterior, que hay que acabar el sistema acusatorio. No, porque el sistema es bueno. Y es tan bueno que a pesar de esa ineficiencia y ese problema de congestión, da positivo en muchos aspectos. Lo que hay que hacer es solucionar las causas del problema. ¿Cómo es posible que un fiscal lo dejen solo con 200 investigaciones? ¿Cómo es posible que el Estado no le suministre los medios para investigar bien, eficazmente, de manera rápida? Eso no puede ocurrir y está ocurriendo. Entonces, el problema no es del sistema acusatorio. El problema es de cómo se están manejando las cosas en la parte investigativa. La misma defensa pública, a pesar de que se le ha invertido mucho dinero, se está viendo también colapsada porque son demasiados casos para el número de defensores públicos que hay. Entonces, ahí también hay otro factor. Y así, entonces, esas son como las 3 principales razones que uno ve así a primera vista que explican esa congestión del sistema. La más grave de todas me parece la política del Estado, la política criminal de negar acceso a beneficios, que es el estímulo por el cual la persona declinaría de ir a ese juicio y aceptaría que el caso termine anticipadamente. Bueno, doctor, entonces, con relación a su respuesta me surgen varias dudas. La primera sería, ¿deberíamos modificar entonces pues como el planteamiento de las terminaciones anormales del proceso, hablando como específicamente del principio de oportunidad para que sea una aplicación mucho más fácil? Es que eso no existe en la práctica. ¿Cuántos casos oye uno que se le aplica el principio de oportunidad? Muy pocos. Pero, sí. Pregunto, ¿eso obedece a una razón institucional, es decir, de la estructuración del Código de Procedimiento Penal, o a una razón cultural, es decir, del sistema o el esquema de pensamiento que tiene el fiscal en Colombia y el servidor público? De las dos, porque es que el problema es que los sistemas acusatorios parten del principio de la confianza. De eso parte todo sistema acusatorio. Parte de la base de que las partes hacen o deben hacer y van a hacer lo que tienen que hacer, y obviamente tiene los controles. Y Colombia, la cultura siempre ha sido de la desconfianza. Entonces ahí es donde está el problema, porque entonces, principio de oportunidad, una cosa que debería ser de un manejo más ágil, más práctico, que el propio fiscal que tiene el caso lo pudiera dinamizar, está centralizado, interpreto yo, precisamente por esa desconfianza, porque entonces empieza a pensar, no, es que si soltamos eso, van a ofrecerle plata al fiscal y el fiscal va a dejar salir o a archivar casos en ejercicio del tal principio de oportunidad. Pues dicho de una manera pues muy burda, es la conclusión. Entonces, ¿qué hacen? Centralizan. Y en la práctica, acceder a un principio de oportunidad, hay que pedirle pues permiso a 100 personas para que den un visto bueno, eso tiene que ir a una dirección seccional, tiene que tener una ratificación en muchos niveles. Y eso lo que hace es que en la práctica no se aplica. Yo, por lo menos, no he conocido el primer caso mío donde yo haya tenido injerencia, donde se haya dado el principio de oportunidad. En barras de abogados donde oriento 100 defensores públicos, habría oído de 2 casos. Entonces eso no tiene sentido. No se está aplicando y está regulado, claro que sí, pero que está regulado de una manera tal que en la práctica se hace inviable. Pero entonces el cuestionamiento sería más al contenido del Código de Procedimiento Civil o a la forma en que se da
el trámite de la validación de la aplicación del principio de oportunidad en el interior de la Fiscalía. Es decir, el problema está en actitudes que se dan en la entidad, digámoslo así, es decir, en el control que se está llevando excesivamente sobre la libertad que tiene el funcionario. Eso incide, pero también está la parte cultural. Si yo soy fiscal y sé que eso es un problema pedirlo y que se lo autoricen a uno, pues más bien no lo pido, porque entonces ahí me voy a quedar y tengo que mandar 1000 papeles y esperar, y mientras tanto tengo otros 50 casos. Entonces, poner tanta traba que tiene su explicación, repito, pero no sé si creo que habría otras formas de regular el asunto. Lo que hace es que es como si la norma no existiera. Ahí está, pero no se aplica. Otra pregunta, doctor, frente al problema de la congestión, es ¿qué está pasando con las audiencias de imputación? Los usuarios del sistema, al menos en lo que he escuchado en la investigación para esta entrevista, se quejan mucho de que muchas investigaciones en la etapa preliminar no avanzan. Fiscalía mantiene legajos completos de expedientes sin que se dé un avance concreto, porque usted nos habla de congestión desde el punto de vista de la etapa de juicio, del juicio oral, ¿cierto? Llegar al juicio oral, de tomar la decisión de ir al juicio oral. Pero ¿qué pasa cuando la Fiscalía no avanza en una investigación efectiva en conciencia de que hay un hecho punible? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo mismo, es que la congestión es en todos los niveles. La congestión empieza desde que se formula la noticia criminal. Ahí empieza la congestión. En sede de instrucción con Fiscalía. Y se traslada a juicio por el tema pues de todas las políticas públicas. ¿Qué pasa con las imputaciones y con con cualquier persona que presente una denuncia? Eso, que entonces le llega la denuncia a un fiscal que tiene otros 200, 300 casos haciendo fila y que está con las uñas porque tiene un investigador de policía judicial. Él no puede hacer una imputación si no hace antes una verificación, unos actos de investigación, entonces no tiene con quién, el funcionario está ocupado, está en otros casos. Entonces todo termina en que se mueven los casos donde o hay prensa o tienen connotación nacional o regional o hay pues un muerto o una cosa, pero entonces las cosas del diario pasan a un segundo plano y eso es lo que la gente le genera la sensación de que la justicia no se mueve. Entonces la víctima perjudicada porque no ve que el caso avance. En la oficina, por ejemplo, hay casos de víctimas que tenemos que llevan 5 años esperando una imputación. Y no es que no se le diga al fiscal que no lo haga, es que el fiscal le explica a uno. Necesito un contador para hacer un dictamen para poder formular la imputación. Me quitaron el contador, me lo dejaron 2 meses y lo pasaron de unidad. Entonces uno entiende, no justifica, pero entiende. De la parte acusada lo mismo. Yo tengo una denuncia, tengo una imputación y esperando y no me definen la situación. A la larga, pues eso puede favorecer a una persona, pero hay casos donde una persona necesita que le resuelvan rápido su caso y eso no está pasando. Entonces es una congestión por todos lados. Todo empieza desde el inicio. Desde que se formula la noticia criminal empieza a congestionarse el sistema. Antes de pasar a una pausa y una pregunta muy concreta en torno al cierre de este tema de la congestión es, ¿usted considera que Fiscalía requiere más investigadores auxiliares? Sí. Y en el caso de la Defensoría. También, la Fiscalía necesita más recursos técnicos, necesita más apoyo de personal, falta en eso mucho. En la Defensoría Pública también notamos lo mismo, hace falta vinculación, aunque se ha hecho unos esfuerzos grandes y se ha avanzado muchísimo. El año pasado, este año se ha notado, se ha visto la inversión porque ha aumentado el número de defensores públicos, pero aún así es poco porque es mucha la cantidad de casos que hay. Yo no voy a hablar pues de estadísticas, ni las tengo presentes, pero uno percibe por su práctica y el contacto con todos los otros colegas y esa ventana que es el acceso a la orientación de 90, 100 defensores públicos, uno se da cuenta qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo, doctor de Castro, le pregunto, dentro de las bondades que ha tenido este sistema acusatorio, ¿qué instituciones han aparecido que hayan favorecido los intereses de los investigados, procesados, imputados, que no existieran en Colombia? A todos, no solo al imputado, a la víctima, a todos nos ha beneficiado mucho que el juicio sea oral, público
contradictorio y con inmediación. ¿Por qué? Porque ya se tiene la oportunidad de que si un testigo va a declarar en un caso, lo haga en una audiencia en presencia de todas las partes. Eso no existía. Recordemos que en el sistema anterior la regla es la permanencia de la prueba. Es decir, la Fiscalía le recibía un testimonio a una persona y ya eso era una prueba, y ese papel con ese testimonio luego el juez lo podía valorar y condenar o absolver a una persona sin haberla visto, porque la prueba permanecía. Ahora es una gran ventaja que toda persona que vaya a dar una declaración en un caso penal tenga que ir ante un juez, que es el que va a sentenciar el caso, y decir lo que tenga que decir en frente de la persona contra la que lo está diciendo. Entonces ese es el gran avance, porque eso no existía, y ahí surgen pues ya una cantidad de institutos de mucha importancia. Es la facultad pues de interrogar, la técnica que hay que tener para interrogar los testigos, con mayor razón para contrainterrogarlo, porque uno dice, muy bueno que el testigo tenga que ir, pero implica una carga muy, muy fuerte, y es, le van a dar a usted la palabra como acusado, pues a su abogado, para que lo confronte, y si no lo sabe hacer, eso que era tan bueno que fuera, con eso es que lo van a condenar si no hay una confrontación. Entonces, una cosa va pegada de otra, pero el gran avance y la gran ventaja, y uno lo ve en la práctica, es eso, que el proceso sea por audiencias, que el proceso exija la presencia física del juez. En el sistema anterior, uno hacía una audiencia de juzgamiento en presencia de ¿quién? Básicamente, del secretario. Del secretario con una presencia intermitente del juez, por lo general. Algunos jueces pues eran muy juiciosos y se sentaban a escuchar toda la audiencia de juzgamiento, pero la regla era que la audiencia se hacía en la secretaría del despacho, todos sentados en unas sillas alrededor de un computador, se iban escribiendo las declaraciones, pregunta, contestó, escribiendo, no grabándolas. Eso pues desnaturalizaba completamente el testimonio. El juez estaba ahí, pero el juez a la vez, como estaba en su despacho, pues iba firmando títulos judiciales y atendiendo eventualmente pues una llamada urgente, y no había realmente una presencia permanente y concentrada del juez en la audiencia. Este sistema sí, el juez se sale de su despacho y se va para una sala de audiencias, se pone su toga y se sienta a escuchar el debate probatorio. A mí eso me parece un avance muy grande. Doctor, volviendo un poco sobre el sistema anterior, ¿qué elementos de la Ley 600 le parece que se debieron haber rescatado y aplicado de pronto en este sistema nuevo y que se hayan olvidado? Muy poquitos. Habría que hacer un esfuerzo bien grande, porque es que ese sistema no era un sistema eficaz para administrar justicia. Un sistema escrito, ¿quién va a querer rescatar lo escritural? Un sistema de permanencia de prueba, eso no es bueno tampoco. Un sistema de recolección de la prueba testimonial por dictado, ¿quién va a añorar algo así? Yo así de primera mano no encuentro sinceramente nada rescatable. Es un error volver al sistema anterior, y es un error recoger instituciones esenciales al sistema anterior. Con eso se rompió y no se puede dar vuelta atrás. La justicia sí se modernizó, la justicia entró a tono con los estándares internacionales de lo que es un juicio justo. A la gente que la condenaban con el sistema anterior, no la condenaron, no es un proceso que respetara el estándar de juicio justo. ¿Cómo lo va a hacer si a uno lo podían condenar con el testimonio de una persona que nunca vio y que nunca fue a una audiencia donde uno pudiera encararlo y confrontarlo? Y así con muchos otros ejemplos. Entonces yo no rescataría ninguno de los elementos estructurales del sistema anterior para este. Antes eso es lo que estamos criticando, que se trata de volver en ciertos puntos, en ciertas reformas puntuales, a elementos anteriores. Por ejemplo, cada vez ampliando más la prueba de referencia. Recordemos que esa prueba de referencia es declaraciones anteriores de los testigos que van a entrar al juicio sin que vaya el testigo, no que entra la declaración escrita a través de quien la recibió. Y cada vez se ha ido ampliando más eso, y eso pues es un rezago, porque es no traer al testigo, sino traer su manifestación escrita anterior para que sea leída e incorporada por quien la haya recibido. Vemos esos retrocesos y eso es grave. Usted ha sido reconocido por su tratado sobre el contrainterrogatorio. Yo quisiera saber qué piensa usted de la evolución que ha tenido el contrainterrogatorio en el estrado judicial, penal, con este sistema en Colombia. Que ha sido muy bueno, porque uno ya nota que esa habilidad que no existía, ni siquiera los abogados sabían que existía, porque no se veía en la práctica, ni había literatura, se han visto forzados en buena hora a tener que especializarse, estudiar y prepararse
para ejercer esos contrainterrogatorios. Entonces uno que nota que eso ha elevado el nivel profesional y técnico de los defensores y de los fiscales, por fuerza de que hay una nueva ley, un nuevo código que consagra el espacio y la figura del contrainterrogatorio. Los abogados que más se nota más el avance en esto son los defensores públicos, porque han tenido ese acceso a la capacitación. Y los que más se ven flojos y poco preparados, los abogados contractuales, como se les suele decir, o sea, los abogados privados. ¿Pero por qué? Porque como no han tenido la obligación por una institución a la que estén vinculados por contrato de asistir a capacitaciones, muchos de ellos no lo hacen por cuenta propia, otros pues muy juiciosos sí, y se inscriben en cursos y todo, pero uno nota todavía, y estamos a 10 años, en juicios ahora, pues por decir algo, esta misma semana puedo decirlo, uno percibe abogados particulares que no tienen todavía la más mínima idea del contrainterrogatorio, o sea, no se han dado la tarea de capacitarse y eso se nota inmediatamente en la audiencia, inmediatamente, no se puede tapar, como la audiencia es pública, como la audiencia es una audiencia que se está grabando en micrófonos, esa es una habilidad pues que eso no viene solo, eso hay que trabajarlo y llama la atención que incluso son abogados que se dicen de experiencia, que llevan 10, 15, 20, 30 años litigando, pero resulta que litigando en el sistema anterior, entonces sobra decir pues que con el cambio de la ley no absorben pues los abogados el cambio porque cambió la ley, tienen que estudiar y tienen que prepararse. Entonces ha sido muy importante y ha generado un filtro y una depuración en la calidad de los abogados. Abogados que eran muy reconocidos y muy, comillas, buenos antes, han quedado expuestos en audiencias públicas y se ha visto que no son buenos, como se pensaba. Eran muy buenos con los escritos y con el sistema anterior. Cuando entran ya a una arena pública, entonces se ha rebarajado, por decirlo así, la élite o el listado de profesionales, por decirlo así, o más selectos, más capacitados, lo ha rebajado completamente el sistema. Hoy en día, perfectamente, un recién titulado de una universidad, una persona joven que hizo su carrera de Derecho en el sistema, va a ser mucho más eficaz y eficiente que un abogado que lleva por experiencia 30 años de litigio. Lo va a destrozar porque normalmente estos abogados de 20, 30 años de experiencia ya vienen con una cantidad de vicios del sistema anterior, no hicieron el esfuerzo que no es fácil de hacer la adaptación y sentados en un plano de igualdad, el joven que recién se ha titulado, a los ojos de todos y particularmente del juez, es un abogado más eficaz porque maneja las destrezas y habilidades que exige un sistema oral, que no las tiene un abogado formado en el sistema escrito anterior. Sé que esta pregunta se sale de los parámetros del derecho penal, pero tengo la inquietud, dado que es de todos modos un área de su experticia. ¿Ha tenido el contrainterrogatorio alguna recepción en Colombia en áreas distintas al proceso penal? ¿Ha notado algún cambio en esto? Lo que me informan es que no lo ha tenido. El más cercano sería el laboral, porque instauró pues ya sistema oral por audiencias. Y lo que uno indaga, y sin yo llevar casos laborales, obvio, pero uno indaga y pregunta, y no, incluso en la misma ley, que esa sí la he revisado, las reformas legales que instauran esa oralidad en laboral, no le metieron la mano, como se dice, al tema de la práctica de la prueba. Sigue siendo este sistema donde el juez es el que empieza interrogando, luego le da la palabra a las partes, en cualquier momento el juez vuelve a tomar la palabra, y no hay la dinámica propia de un sistema acusatorio, que es primero interroga el que pidió la prueba, contrainterroga a la parte contraria y hay una segunda vuelta para reinterrogar y recontrainterrogar, y todo esto pues con la técnica. Entonces no, incluso ahí, tanto como en el civil, etcétera, las demás áreas, sigue toda esta tara de la pregunta sugestiva. Vaya, hágale entender pues a un juez civil, a un juez laboral, lo sabrá pero muy pocos, que sí se pueden hacer preguntas sugestivas en un contrainterrogatorio. Ellos eso no lo entienden, y no lo entienden porque el mismo código consagra la prohibición de pregunta sugestiva, pero de manera absoluta. Ahí está, entonces ellos dicen, pero es que el código lo dice, en las capacitaciones uno lo ve, en las capacitaciones los administrativistas, los civilistas tienen una resistencia absoluta, y si no aceptan eso de la pregunta sugestiva, no existe el contrainterrogatorio en esas jurisdicciones. Hasta que eso no se asimile, no se va a poder. Doctor, ya que habla de las preguntas sugestivas en los contrainterrogatorios, con relación a las respuestas que se den en el interrogatorio, ¿cómo ve usted la preparación de los jueces para identificar estas preguntas y no separarlas por considerarlas capciosas
u otro tipo de situaciones que se puedan presentar y que deban excluirse? Depende del área. Si es penal, ya tienen, Penal. tienen más capacitación, pues porque ya son 10 años y no es difícil, ¿cierto? Porque la pregunta sugestiva, recordemos, es la que sugiere la respuesta. Entonces no le vamos a preguntar a Pedro dónde vive usted, que es abierto para que él diga en Medellín, sino que le vamos a decir usted vive en Medellín, correcto. Le estamos sugiriendo la respuesta. Esas son las preguntas sugestivas, las que sugieren la respuesta. La regla es, no las vamos a hacer en los interrogatorios directos porque yo pedí a Pedro, Pedro es mi testigo y en consecuencia yo no debo declarar en vez de Pedro, debe ser Pedro el que declare. Entonces no las voy a hacer en el interrogatorio directo por regla general, hay excepciones. Sí lo voy a hacer en el contrainterrogatorio porque ese testigo es un testigo contrario, es un testigo de la parte contraria, es un testigo amigo, entre comillas, del adversario. Y como decía Bentham, desde hace 200 años, yo tengo que tener algún freno, algún control para ese testigo. Y ese freno son las preguntas sugestivas. Entonces es fácil de identificar y en eso no he visto yo mayor dificultad en los jueces penales. Eso es muy claro ya. Pasando a otro tema y otra institución que en este sistema parece haber tomado fuerza, yo quisiera que usted hablara de la prueba de refutación. ¿Qué ha ocurrido con la prueba de refutación en este sistema? Muy poco desarrollada, muy poco aplicada, porque de los no sé cuántos, 400 y punta o 500 algo artículos del código, solamente hay un artículo que menciona la palabra prueba de refutación. En un proyecto que hay ahora de reforma a la ley 906 se introducen algún tipo de normitas adicionales bregando a reglamentar el tema, no muy completo ni muy adecuadamente, pero ahora es una figura que es como aislada en el código. Sin embargo, en la práctica de los sistemas es algo muy común, muy frecuente y muy útil. ¿En qué consiste? Es una prueba en sentido estricto, la prueba de refutación, es una prueba nueva, sorpresa, entre comillas, que surge en el juicio, que no fue solicitada oportunamente, pero como un testigo o una prueba practicada en juicio informa a su vez una situación nueva y sorpresiva, la parte contraria tiene el derecho a indagar el punto y si encuentra cómo desvirtuar esa información nueva puede proponer esa prueba nueva de refutación. Entonces es una dinámica muy interesante, muy normal en los sistemas acusatorios. Naturalmente y en la práctica comparada uno la ve más por parte de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es la que habla primero, interviene primero. El demandante siempre empieza. Luego viene la parte acusada, el demandado, y usualmente en el punto concreto del acusado, los fiscales normalmente no conocen ninguna declaración previa, por lo general, del acusado hasta que decide declarar en juicio. Si decide hacerlo, que la regla en estos sistemas es que guarda silencio. Entonces, si el fiscal por primera vez escucha la versión de los hechos del acusado, está ante una información nueva y en los sistemas en derecho comparado, la práctica indica que esta es la figura que más usan los fiscales porque oyen la versión, inmediatamente dan la orden, el investigador verifica y aparece al juicio posteriormente la prueba de refutación de esos dichos. En la prueba de refutación el orden ya es distinto. El orden natural es acusación, prueba de defensa, pero en refutación primero es la prueba de refutación de la defensa y por último cierra la prueba de refutación de la acusación. Falta mucho por desarrollar todavía sobre esta prueba de refutación, pero cada vez se ve más su práctica. Por fin salió el año pasado ya jurisprudencia de la Corte Suprema, que no lo había hecho, sobre el desarrollo de la figura de la prueba de refutación y es un avance porque estábamos completamente a ciegas solamente con el único artículo del Código de Procedimiento Penal. Pasando a otro tema que precisamente usted comenta y dada su experiencia desde el punto de vista comparativista, noto en su hoja de vida que usted ha hecho capacitaciones en otros países en torno a este sistema, que también se ha formado en el contexto norteamericano en este aspecto. ¿Qué rescataría usted de otras legislaciones, de otros contextos donde se esté utilizando el sistema acusatorio que considera que va a ser aplicado en Colombia y no esté siendo aplicado? Sí, primero el control de la acusación, porque en Colombia el control que hace el juez de la acusación es un control formal, o sea, de requisitos de forma previstos en el código. Pero aquí no existe un control de fondo de la acusación, es decir, que un juez pueda revisar si existen pruebas suficientes para que una persona pueda ser llevada a un juicio. Como eso no existe, ahí nos aparece otra razón de congestión, porque entonces acusaciones sin ningún fundamento de fondo, el juez no puede atravesarse y tienen que ir hasta un juicio para que el juez absuelva esa falta de mérito para acusar.
Eso sería lo primero, y no estoy hablando pues ni de Estados Unidos, que lo hay, sino pues en países como México, en Perú, existen jueces que en etapa intermedia le hacen verificaciones a esas acusaciones. No tengo la precisión de los países, pero bueno, la respuesta es esa. En derecho comparado, retomaría o rescataría el control material de la acusación. También flexibilizar un poco el principio de oportunidad para facilitar las terminaciones anticipadas o abreviadas de los procesos. Es esencial para que exista el sistema, porque naturalmente, ¿qué está pasando? Pues que un juez le llega un caso y lo vemos en la práctica, ese juicio oral de esa persona se puede demorar perfectamente 1 año. Porque el juez, ¿qué hace? Como tiene tantos casos, porque como entran tantos, debido a todo lo que ya explicamos, entonces el juez no puede hacer lo que es lo natural, lo elemental en un sistema acusatorio. Y es esto, programo tantos días continuos para hacer el juicio de este caso. Y el juez no se debe levantar ni asumir otro caso hasta que termine. Eso suena como teórico, como ideal, pero así es donde funcionan los sistemas acusatorios. Cuando un abogado dice en otros países, es que estoy en un juicio y llevo 2 meses en juicio, es literalmente 2 meses en juicio. Aquí cuando uno dice estoy en un juicio y llevo 1 año, ellos entienden mal, porque creen que uno lleva, como les pasa a ellos, 1 año en el mismo caso. No, es 1 año en juicio porque el juez, fija, 3 días para marzo, 2 días para abril, 1 semana para mayo, y de todo eso, y esta es otra causa que apareció de la congestión, el 50 o 60% de las audiencias se dañan, se tienen que aplazar, por 1000 razones. Porque el IMPEC no llevó al detenido, porque el fiscal pidió aplazamiento, porque el defensor pidió aplazamiento, o por 1000 otras razones. No se puede hacer la audiencia. Entonces, ¿qué pasa? No existe el principio de concentración. Respuesta a la pregunta, ¿qué rescataríamos? La regla de concentración, que el juez pueda realmente hacer las audiencias concentradas. Porque imagínese qué se va a acordar un juez a los 365 días de iniciar un juicio de lo que le dijo el primer testigo el primer día del juicio. ¿Qué tiene que hacer? Ir a los registros. Entonces se naturaliza el sistema acusatorio. Doctor, y mirando el régimen probatorio, también de pronto hacer como una comparación con otras legislaciones. ¿Qué podríamos tomar de otras legislaciones? Ahí es donde lo que decía ahora, por lo menos buenas cosas que hay del sistema, hemos recogido en esencia esa mecánica y metodología de examen del testigo, a través del interrogatorio, el contrainterrogatorio, el redirecto y un segundo contrainterrogatorio. En eso me parece que lo hicimos bien. El problema es que con todo lo otro que dijimos, se dificulta mucho que el juicio como tal, en el caso concreto, cumpla con los estándares ideales, que sea un juicio rápido, concentrado, con inmediación. Fíjense que si un juicio se demora 1 año, puede pasar, y pasa todos los días, que cambian de juez. Pues el juez por alguna razón lo ascienden o estaba en provisionalidad y ya no está, y termina fallando el caso un juez distinto del que lo empezó. Yo he tenido casos con 4 jueces, porque el juicio demora 2 años y pasan 4, desfilan 4 jueces, uno empezó, otro en la mitad, otro por allá al final y va a sentenciar un 4. Entonces eso no puede pasar, eso desnaturaliza completamente el sistema acusatorio. En la prueba me parece que hemos recogido bien la experiencia positiva de otros sistemas. Doctor De Castro, y frente a las segundas instancias y los recursos extraordinarios, ¿qué ha pasado en este sistema? Congestión nuevamente, mucha congestión. Se suprimió en una reforma posterior pues, a la ley 906 la facultad de sustentar oralmente ante el juez que va a decidir la apelación, que es apenas lógico, que a mí me escuche y me vea y directamente tenga la inmediación conmigo el juez que me va a resolver la apelación. No, ya hay que sustentar. Si es un auto, oralmente ante el juez de primera instancia. Y si es la sentencia, puedo escoger si hacerlo oralmente o por escrito, pero en todo caso ante la primera instancia. Y si es por escrito, pues obviamente no voy a hablar, mando un memorial y me lo resuelve la segunda instancia. Ahí se ha perdido mucho terreno, se ha desnaturalizado la idea de un sistema acusatorio oral. Lo otro, pues vemos nuevamente la congestión. Sabemos de tribunales que se están demorando 8 meses para resolver la apelación de un auto. Yo personalmente tengo sentencias condenatorias apeladas que van para 4 años sin resolver la apelación en sistema acusatorio. Pues eso no tiene presentación, viola cualquier estándar internacional de plazo razonable, porque ¿cómo es posible que un recurso de apelación no sea atendido con prontitud y cómo va a ser posible
que el que va a resolver el recurso no tenga acceso directo, incluso para formular preguntas, como suele hacerse en los sistemas acusatorios, al abogado apelante, donde hay inquietudes o necesidad de que le profundice el punto motivo del recurso. Surgió recientemente un pronunciamiento constitucional muy interesante, y era algo pues que venía ocurriendo y nadie había hecho nada al respecto, y es que se dijo que la persona que resultaba absuelta en primera instancia, pero condenada en segunda, y era obvio, no tiene derecho a la segunda instancia. Y no lo tiene porque está siendo condenada por la primera vez. En segunda instancia, pero en única instancia en cuanto a la argumentación. Entonces ya se creó aquí un pronunciamiento constitucional para regular el tema y generar la posibilidad de segunda instancia de la sentencia condenatoria de segunda instancia cuando hubo absolutoria en primera. Eso es lo que habría para decir sobre el asunto. Bueno, quisiéramos extendernos mucho más porque ha sido una entrevista muy enriquecedora, pero dada la escasez de tiempo, sí quisiera que nos señalara alguna experiencia personal que haya tenido con este sistema, que sea un reflejo o un indicio o de las fallas que usted ha escrito o de las bondades que el sistema tiene. Y con eso llegar a la conclusión de esta entrevista. Sí, algunas pueden ser las que hemos ido mencionando, por ejemplo, de las fallas, recursos de apelación que van en más de 3 años para resolverse de sentencia condenatoria en primera instancia. En eso se han tenido las experiencias. Otras también, no porque todas sean negativas, pero empecemos por esas, víctimas que buscan su abogado para que se haga justicia y pueden haber transcurrido pues ya en algunos casos 4, 5 o más años sin una formulación de imputación y con muchas dificultades por la falta de recursos investigativos y de tiempo físico del fiscal asignado al caso, el cual a su vez lo cambian con mucha frecuencia y toca empezar nuevamente de 0-1 a visitar al fiscal como abogado de víctima para recomendarle, para sugerirle, para aportarle elementos y prácticamente muchas veces pues rogarle que por favor proceda a recoger la información para formular imputación. Experiencias positivas, la grandísima facultad y posibilidad de controversia que genera el juicio oral. Lo hemos visto como casos que son casos, entre comillas, perfectos en el escrito de acusación, en la información recogida, se desintegran en el juicio oral porque no soportan esa confrontación que permite el sistema. Si no fuera por el sistema no se podría hacer, porque una cosa es cuando un testigo acusa en un papel que le copiaron allá un testimonio, y otra es cuando lo sostiene y previa investigación que hace la defensa de quién es el testigo y de cómo se le puede confrontar, lo expone y se derrumba toda esa fuerza que aparentemente había en un principio. De eso hemos tenido muchas experiencias y por eso yo pienso que esa es la gran ventaja que tiene el sistema, es abrir el escenario del juicio oral. Eso no se tenía antes. Doctor de Castro, le agradecemos su presencia en el programa y lo invitamos a que alguna otra vez nos acompañe. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Doctor de Castro, muchas gracias por su tiempo. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.